Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast de entrevistas intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, y cada 2 semanas estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. Comenzamos hoy con la expresión del sentimiento de profunda tristeza y decepción por la trágica situación de guerra que estamos sufriendo con los ataques a Ucrania. Desde El Amanecer Terrestre, no entendemos cómo la humanidad ha podido volver a caer en esta situación sin sentido y queremos animar a nuestra audiencia a alzar la voz y que nuestra perplejidad no consiga silenciarnos y así manifestar nuestro más rotundo rechazo a esta y a todas las guerras. Hoy tenemos de nuevo una entrevista transatlántica, en esta ocasión con Flora Eugenia Salas Madrid. La catedrática costarricense se encuentra ahora disfrutando de su jubilación, aunque sigue muy activa, como vamos a descubrir en esta charla sobre gran historia y educación. Licenciada en Filosofía y Psicología, posee una amplia experiencia como profesora, investigadora y gestora docente en la Universidad de Costa Rica. Hace años que nos conocemos solo por correo electrónico, pero esta es la primera vez que hablamos y nos vemos a través de la pantalla. Sin embargo, nuestra esperanza en la gran historia como una de las salidas al grave entuerto en el que se haya sumida la educación a un lado y al otro del charco, nos une como si se tratara de dos viejas amigas charlando sobre el devenir de las futuras generaciones. Espero que disfrutéis de este diálogo. Muy bienvenida, Flora, a El Amanecer Terrestre. Estoy encantada. Después de todo este tiempo que llevamos en contacto, así cambiándonos correos electrónicos y preguntándonos la una a la otra cómo estamos en nuestras respectivas universidades con esto de la gran historia, y que ahora podamos tener esta conversación con esta entrevista que podemos compartir con la audiencia para hablar un poquito sobre gran historia y educación. ¿Cómo estás? Hola Olga, bien, muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo grande para vos y la audiencia del Amanecer Terrestre desde Costa Rica. Por supuesto, agradecidísima con la invitación, que finalmente podamos conversar. Pese a que hemos tenido intenciones en muchas otras oportunidades, pues no se ha presentado la ocasión. Y bueno, finalmente se dio el momento y ojalá que sea una experiencia pues grata no solo para vos, sino pues para la audiencia también. Yo creo que sí, yo creo que va a ser grata para todos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos hablando algo sobre la historia de la educación, ¿no? Todos sabemos que esta educación tal y como la conocemos no ha existido siempre tal y como pensamos que se ha podido desarrollar en el siglo XX y quizá sé que es un tema muy complejo y sin ánimo tampoco de abarcar todos los detalles. Quizá podríamos analizar un poco cómo ha sido esa historia de la educación en relación al desarrollo humano. ¿Por dónde te gustaría empezar? Bueno, efectivamente es un tema muy complejo. Cuando me mandaste la pregunta, yo dije, Dios mío, esto es puntiagudo. ¿Cómo hago para en un breve tiempo poder hacer una respuesta digna de Olga y de la audiencia de El Amanecer Terrestre? Entonces me permití tomar algunas notas. Obviamente hago referencia al pequeño libro de la gran historia, que yo creo que es un material importantísimo y que quien esté interesado o interesada Ujú. en conocer este tema, pues una introducción fabulosa, ¿verdad? Es un libro llano, simple, sencillo, pero que no por ello es liviano, ¿verdad? Tiene una enorme evidencia científica y muestra con gran belleza literaria, creo yo, ¿verdad? Es mi opinión, este proceso de las ideas fundamentales de la gran historia. Entonces, bueno, Pondremos tratando. en las notas del episodio, pondremos el enlace para que todo el mundo pueda conocer este maravilloso Claro, libro. y recomendadísimo para quienes estén interesados en este tema porque es una, como decía, pues una introducción fabulosa a lo que es el pensamiento básico de la gran historia.
Bueno, un poco dentro de las notas que tomé hay algunos datos, por eso me voy a permitir leer algunas cosas, en fin, para no perderme, porque irle dando hilación a toda esta respuesta, pues he de decirte que me has sacado las canas, más de las que ya tengo, ¿verdad? Bueno, un poco para empezar, como bien sabemos, el desarrollo cognitivo de nuestros ancestros condujo a la existencia del Homo sapiens, ya eso Ujú, está debidamente documentado, hace aproximadamente 200.000 años de eso. Y esto fue posible pues gracias a condiciones geográficas, climáticas y biológicas en el planeta, así como al desarrollo evolutivo y al crecimiento de nuestro cerebro y en consecuencia de la inteligencia. Y ahí quisiera inteligencia subrayarla, porque este ujú. es un aspecto clave de nuestra capacidad de adaptación para sobrevivir como especie. Entonces, inteligencia y supervivencia de nuestra especie quedan fusionadas, por decirlo de alguna manera, a partir de nuestro proceso de humanización. Justamente en ese proceso hay un evento que es crítico dentro de la pequeña gran historia de nuestra especie, que es el avance y la invención del lenguaje, ¿verdad? Primero se inventa el lenguaje y empieza a avanzar como un fenómeno único de nuestra especie, que se calcula ocurrió entre hace aproximadamente 50.000 o 100.000 años, que marca un punto de inflexión en nuestro proceso evolutivo como especie social inteligente, que hizo posible la transmisión de información y conocimiento desde los albores de la humanidad. Muchos autores en Gran Historia llaman a este momento, ¿no? Trascendente para nuestra evolución y para la evolución del cosmos, en cuanto que significa un momento de aumento de la complejidad muy significativo, ¿no? Algunos autores, como decía, lo denominan el comienzo del aprendizaje colectivo, ¿no? Es esa idea de utilizar ese lenguaje para pasar esa información, ¿verdad? Claro, e incluso yo diría que como ellos lo llaman también en algunos otros eventos que han sido críticos para la existencia de la humanidad desde el Big Bang, como un umbral, ¿verdad? Son esos umbrales que hacen un punto de inflexión para que efectivamente una especie que pudo tener una trayectoria desde la animalidad únicamente, ¿verdad? Por esa serie de eventos que todavía no entendemos realmente cómo fue que se dieron concatenados, ¿verdad? Pasáramos de una especie animal, ¿verdad? A una especie con capacidad de inteligencia y que por eso te insistía, la inteligencia hay que subrayarla, ¿verdad? Como una característica esencial de la humanidad, no porque otros seres vivos no la tengan, Ujú. porque se ha demostrado que sí, pero la inteligencia humana trasciende todos los umbrales, por decirlo de alguna manera, de otras especies, o sea, el desarrollo de lenguaje, el desarrollo de la capacidad simbólica, el desarrollo del conocimiento y la acumulación del conocimiento en información son características unas de nuestra especie. O sea, todavía no hemos encontrado una biblioteca de gatos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso hace que sea una especie de punto de inflexión, ¿verdad? Que a partir de esos eventos que ya están también registrados científicamente, como la invención del lenguaje, pero también el avance de ese lenguaje que pasó de ser meramente oral a adquirir ya características simbólicas, ¿verdad? La expresión simbólica del lenguaje es otro gran descubrimiento de la humanidad que nos coloca justamente en una condición muy diferente de la que teníamos en las fases primitivas. Entonces, bueno, desde este punto de vista, la capacidad de transmitir y compartir el conocimiento y la información hicieron a su vez que apareciera la necesidad de educar, y pongámoslo ahí entre comillas, como vos señalabas, Ujú. esa necesidad colectiva de que todos los miembros que formaban parte de los diferentes grupos dispersos por el mundo, porque ese es otro punto maravilloso, ¿verdad? Que no importa que los grupos humanos estuvieran dispersos por diferentes regiones, ¿verdad? En ellos vemos básicamente el mismo patrón, ¿verdad? Hay un desarrollo del lenguaje oral, ¿verdad? En algunas culturas se desarrolla más rápido el lenguaje simbólico, ¿verdad? La escritura y la lectoescritura, pero básicamente en todos, sin excepción, encontramos el desarrollo del lenguaje oral como una característica
crítica de nuestra especie, ¿verdad? Entonces ve que desde ese punto de vista, en el enfoque interdisciplinario de la gran historia, en el pequeño libro de la gran historia, el que les recomendamos a la audiencia, se define la cultura como aquello que engloba, estoy leyendo textual, Ujú. todos aquellos aspectos del comportamiento que no son instintivos y que son resultado de una creación consciente, además de poder ser posteriormente transmitidos. Por tanto, concluyen, cualquier comportamiento aprendido es cultura. Eso está en la página 68 de la bibliografía que te voy a enviar para que la Ujú. compartas con la audiencia. Ve que entonces esto es maravilloso porque lo que estamos haciendo desde la perspectiva de la gran historia es entender la educación en general, pero en particular la historia misma de la educación desde este enfoque en una fusión entre cultura y educación como dos procesos enlazados, ¿verdad? Ajá. Y desde esa perspectiva eso nos da una potencia extraordinaria para enriquecer y darle otra perspectiva completamente nueva a la historia de la educación a la que nos presenta la educación tradicional. Y entonces, ¿cuándo comenzaría la historia de la educación tradicional? Bueno, como te comentaba, la historia de la educación tradicional, desde sus orígenes, hace poco más de 2500 años, se ha organizado en orden cronológico. Esto Ujú. según el avance de las principales culturas, entre ellas Oriente, Grecia, Roma, Occidente, la Edad Media, el Renacimiento, la Era Moderna y más recientemente pues lo que conocemos como posmodernidad. Entonces no solo va en orden cronológico, sino que también se conformó a partir de la reflexión que está documentada, ¿verdad?, en diferentes recursos bibliográficos antiguos, de Ujú. prácticas institucionalizadas de enseñanza y aprendizaje que tenían fines y objetivos particulares de acuerdo con cada cultura y momento histórico. O sea, eh, la educación primitiva desde esa perspectiva iba a ser entendida pues como algo espontáneo, no intencional y basado en la imitación y la repetición de operaciones socialmente establecidas, Ujú. ya fuera para garantizar la supervivencia o bien para obtener, digamos, las prácticas sociales de cada grupo para reproducir la vida material y espiritual de sus grupos, ¿verdad? A partir de la oralidad y la invención del lenguaje escrito, este proceso se fue desarrollando y ganando en complejidad. Y en ese momento también se institucionaliza, ¿o cómo podemos entender esa evolución desde esa mm, educación más primitiva en las primeras etapas? Bueno, el estudio de la evolución de la educación, digamos, y de la cultura como tal, muestra cómo el conocimiento y la información fueron y por supuesto siguen siendo esenciales para nuestra supervivencia como especie. A su vez, esta evolución evidencia los intereses y necesidades educativos relevantes en cada cultura y cada momento histórico, porque bueno, ese es un tema que también ya se ha estudiado. Dependiendo del momento histórico y la cultura, pues los énfasis educativos se iban poniendo y marcando en diferentes cosas y temáticas. Esto determinó que las formas, las que enseñar y las formas de enseñar y aprender, así como el acceso al conocimiento y la información de cada miembro de la sociedad, pasando de una educación primordial, básicamente centrada en el aprendizaje y el uso funcional del lenguaje oral, la imitación y la repetición de tareas y prácticas, como habíamos mencionado, hasta alcanzar formas más elaboradas y especializadas, diferenciadas por edad, sexo, clase social, así como por la división social del trabajo imperante, pero también por el grado de desarrollo material, científico y social cultural de cada sociedad. Entonces, el proceso evolutivo del conocimiento humano tiende a la complejización y con ello a la segmentación. Vamos a detenernos aquí en este concepto de complejización y segmentación. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Es el desarrollo de la especialización? Y entonces ahí podríamos hilarlo con la manera en la que tenemos de construir
los currículos de educación en los últimos años o en las últimas, en los últimos, en el último siglo, diríamos, ¿no? ¿Te refieres a esa segmentación o a qué te...? Claro, incluso es mucho más antigua. Creo que este proceso de complejización y segmentación se fue dando a lo largo del proceso evolutivo humano. Por supuesto que en nuestro tiempo ha alcanzado dimensiones enormes, ¿verdad? Porque hoy la segmentación y la complejización de la educación es gigantesca, ¿verdad? El proceso educativo en nuestro tiempo empieza desde muy temprana edad, ¿verdad? Y podríamos decir ya a estas alturas de las cosas que moriremos estudiando sobre el ordenador, ¿verdad? No paramos de educarnos y no paramos de aprender y el mismo proceso material de la existencia de nuestras sociedades se basa justamente en la necesidad de mejorar los conocimientos, cambiarlos, reciclarlos e incluso desechar completamente algunos conocimientos que fueron válidos en cierto momento de nuestra vida para incorporar nuevos, ¿verdad? Entonces tenemos hoy estudiantes en las universidades de 60 o más años, ¿verdad? Mientras que en la era primitiva, pues obviamente esto era mucho más simple, pero igualmente estaba fragmentado, segmentado de acuerdo con diferencias sociales, como te digo, como el sexo, por ejemplo, por la condición de la maternidad de las mujeres, típicamente fueron educadas para asumir tareas domésticas y asociadas al cuidado de los seres humanos infantes, ¿verdad? Y los hombres más bien eran formados, por ejemplo, para la guerra en Esparta, ese era el currículum, ¿verdad? La guerra era desde muy pequeños, los niños eran entrenados para utilizar los diferentes armamentos, ¿verdad? Que había disponibles, las diferentes técnicas de guerra, etcétera, mientras que las niñas habían quedado excluidas, digamos, de esa formación y se encargaban, digamos, las mujeres básicamente de formar a las niñas y el cuidado y formación de los hombres estaba totalmente separado por sexos, ¿verdad? Conforme hemos ido avanzando y conforme se dieron, digamos, las condiciones para que la maternidad fuera controlada y regulada por la intención y el deseo de las mismas mujeres, pues obviamente eso ha permitido que se incorporen a otros procesos educativos que muy entrado el siglo XX todavía eran privilegios de los hombres, ¿verdad? Porque las mujeres tenían que quedarse en el espacio de lo doméstico, mientras que los hombres podían acceder a educarse y a formarse gracias a que justamente las mujeres se encargaban de esas tareas, ¿verdad? Que eh, aún hoy sigue siendo impresionante, pero siguen siendo tareas invisibles, ¿verdad? El trabajo doméstico sigue siendo algo Mm, que cuando se hace nadie lo ve, ¿verdad? Pero ujú, que cuando no se hace todo el mundo reclama, ¿verdad? Porque ujú. parece ser la precondición o la base de la capacidad humana de producir, ¿verdad? Si no tenemos Sí, lo doméstico resuelto, pues lo otro simplemente se desploma, ¿verdad? sí, toda esa Incluso historia de los cuidados, ¿no? Y esa historia de lo doméstico, que ya hablamos en uno de los primeros episodios de la primera temporada con Ana María Fernández, ¿no? Cómo ella ponía su atención precisamente desde el punto de vista de la historia del arte en concreto, que es su especialidad, en toda esa historia desaparecida por completo que tenía que ver con lo doméstico y esa parte de la educación que estamos tratando ahora en esta parte de nuestra conversación. no sé si te respondo, pero sí, como te digo, conforme ha ido avanzando la humanidad, se ha ido complejizando y se ha ido segmentando. Segmentando, ¿qué quiere decir? Que ha ido siendo más o menos accesible a diferentes grupos dependiendo de las condiciones, digamos, sociopolíticas e ideológicas imperantes en cada época, ¿verdad? Sobre todo la parte ideológica, la parte religiosa, ¿verdad? Jugar un rol importantísimo en esta segmentación y en esta complejización donde, como te digo, el acceso, así como qué se enseña, cómo se enseña y quién enseña, ¿verdad? Estaban definidos por esos patrones, digamos, socioculturales predeterminados por, en primera instancia, lo biológico, pero luego también por lo político y lo ideológico.
Flora, ¿podríamos pasar a analizar por qué entonces es tan valiosa esta herramienta? Bueno, como te comentaba, esta herramienta es fundamental porque es gracias a ella que estamos en capacidad de producir dos cosas que nos son esenciales y quizá hoy tenemos muchísima más capacidad para comprender en su justa dimensión el valor del conocimiento y la información. Conocimiento e Gracias. información, ¿verdad? Conocimiento e información son Ujú. dos derivados inevitables del proceso educativo, en donde vemos que en el periodo prehistórico el autoaprendizaje, ¿verdad? Por ensayo-error, generó que los seres humanos empezaran a acumular conocimiento e información para hacer la selección de los procedimientos más aptos y más adecuados para resolver problemas y acuñar esa información y ese conocimiento para seleccionarlo como el que sí era digno de ser transmitido, porque ve que hay un costo también, ¿verdad? Tampoco podemos obviar que la formación, la educación desde la fase prehistórica hasta hoy demanda un costo inmenso, no solamente de quien Ujú, enseña, sino también de quien aprende. ujú. Pero además, para enseñar y aprender, hay algo que es crítico, que tiene que estar resuelto y es las necesidades básicas. ¿Qué quiere decir una persona con hambre, con miedo, huyendo, enferma? No puede aprender, tampoco puede enseñar, ¿verdad? Entonces ve que las sociedades tuvieron que capitalizar un espacio de ocio, y el ocio entendido no como simplemente distraerse, sino el ocio como un subproducto inevitable de la generación de ciertos excedentes para que hubiese ese tiempo disponible para no estar buscando comida o estar resguardándose o estar pendiente de no ser atacado por otro grupo humano, etcétera, ¿verdad? Y también, bueno, yo no sé si viste la película La Guerra del Fuego, Quest for Fire, que es una Ujú. película hermosísima. De hecho, yo la usaba con mis estudiantes cuando daba mis cursos de epistemología. Una de las escenas que a mí más me molestó, porque la película en realidad es bien chocante, porque nos pone en una situación, vernos a nosotros mismos en aquellas fases primitivas, ¿verdad? Con muy buen suceso. Creo que la película es vieja, pero sigue siendo vigente, sigue siendo muy hermosa, está muy bien lograda. Hay una escena donde ellos son atacados por otro grupo, pero también por lobos, ¿verdad? Entonces hay una escena muy fuerte donde unos lobos atacan a una de las personas que va huyendo y empiezan a comerlo, ¿verdad? O sea, darnos cuenta de que nosotros fuimos también presa, ¿verdad? De ciertos depredadores de aquel momento, ponernos en esa situación y luego como todo este esfuerzo gigante de esta cultura que llevaba el fuego ahí, ¿verdad? En un cráneo ahí de un animal, protegiéndolo 24/7, ¿verdad? Bueno, protegiéndolo mañana, tarde y noche, porque si lo perdían, pues no sabían cómo hacerlo, ¿verdad? Y la película, su fin es encontrar cómo fue una hipótesis, ¿verdad? Hipotetizar cómo fue que el ser humano logró dominar la técnica de hacer fuego, ¿verdad? No robarlo a la naturaleza cuando hay incendios forestales naturales por injerencia de rayos, ¿verdad? O otro tipo de factores, digamos, naturales. Entonces, en esa película se ve justamente el valor que tiene aquel conocimiento cuando se adquiere, ¿verdad? A través del el intercambio entre otro grupo primitivo también, pero que domina el fuego, Ujú. y lo que eso implica, ¿verdad? Para el desarrollo evolutivo de ese grupo que ya no tiene que andar escondiéndose y cuidando el fuego permanentemente. Queda tiempo, incluso la película termina muy bella, donde están narrando, ¿verdad? La historia de cómo consiguieron el fuego, ¿verdad? Entonces, el ocio es un factor crítico, no entendido hoy como banalmente ni trivialmente, ¿verdad? Sino más bien como ese espacio en donde satisfechas todas las necesidades materiales esenciales, ¿verdad? Y también en un espacio seguro había ahora sí la posibilidad de compartir el conocimiento y la información. Entonces ve Ujú, que la educación supone que hay ese avance además en ujú. términos del desarrollo evolutivo, ¿verdad? Que es otro de los elementos que desde mi perspectiva nos enseñan cómo es que pasamos de ser meramente animales a convertirnos en humanos.
Obviamente entonces ahí el conocimiento y la información pasan de ser herramientas también en nuestro proceso evolutivo de mera supervivencia a convertirse en un componente básico del dominio, el control y el poder sobre la naturaleza y la sociedad, Mm. tanto como respecto de otros grupos, porque ve que ya para ese momento estamos hablando de que había tiempos de guerra y tiempos de paz. Esto me hace reflexionar sobre las condiciones en las que ahora, bueno, quizá desde un punto de vista muy personal, yo tengo dos hijos, un niño y una niña, en etapa de educación secundaria y veo cómo se enfrentan a la educación en tiempo de pandemia, ¿no? Con toda la incertidumbre y con todas las incomodidades también que hemos tenido que sufrir todos, pero yo creo que ellos particularmente, centrados como están en esa etapa educativa tan intensa, aparte de todos los cambios que por su edad están sufriendo y demás, y el valor que tiene, ¿no? El cómo siguen adelante, tanto los estudiantes como los maestros y los profesores y las profesoras en estos tiempos de incertidumbre, donde parece que no son las condiciones idóneas para este proceso de enseñanza y aprendizaje tal y como nos lo estás contando tú en este momento, ¿no? Me ha hecho reflexionar sobre esas dificultades que, bueno, tendrán que pasar unos años para que nos demos cuenta de cuál es verdaderamente esta situación. Claro, porque lo que está como telar de fondo es la incertidumbre de una pandemia, ¿verdad? Y todas las implicaciones que eso tiene. Yo recuerdo cuando en el 2002, 2003, de una vez vi un documental en el History Channel sobre apenas pensar la posibilidad de lo que podía ser una pandemia en un mundo globalizado, ¿verdad? Y yo dije, wow, lo vi en televisión, lo vi en un documental y ahora lo estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, aunque tengamos todas las condiciones, existe ese factor como un elemento distractor, ¿verdad? Que obstaculiza el proceso de enseñanza y aprendizaje a pesar de que tenemos otros recursos disponibles, ¿verdad? Solo el hecho del miedo, de la incertidumbre, Ujú. incluso la ruptura de la posibilidad de estar cara a cara, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era pequeña y no tenía que ir a la escuela, para mí eso era una maravilla. Y mis compañeras y compañeros de escuela igual, ¿verdad? Para nosotros era espectacular no ir un día a la escuela. Jamás me imaginé ver, por ejemplo, ahora, bueno, al menos en Costa Rica, imagino que así será en todo el planeta, ¿verdad? Por las noticias que he visto, en donde hay una necesidad imperiosa de retornar a las aulas, ¿verdad? La escuela está siendo resignificada a pesar del Totalmente. apagón educativo, porque así se le llama acá en Costa Rica, hemos tenido una especie de apagón educativo, porque ya sabemos que las tecnologías y que los medios tecnológicos para enseñar y aprender son muy útiles, pero no reemplazan desde ningún punto de vista y quizá viendo, digamos, el vaso medio lleno y no medio vacío después de que estamos ya finalmente saliendo de la pandemia, creo que esta es una muy buena oportunidad para resignificar la educación como espacio privilegiado para la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Y que sus características y connotaciones hoy pues nos ponen de frente a una revalorización de lo educativo, porque incluso las mismas tecnologías, en un momento, recuerdo, hará unos 10 años, 10 12 años, donde incluso había autores y autoras muy reconocidos a nivel mundial sobre las nuevas tecnologías en educación, que hasta proponían incluso la muerte de la escuela, ¿verdad? En el sentido convencional. Que eso da para otra gran conversación, no, no te distraigo más, ¿verdad? Por el tiempo, pero creo que esa resignificación de la escuela es maravillosa y también revalorar de nuevo el conocimiento y la información en su valor, ¿verdad? No solo Ujú. para nuestra supervivencia y bienestar, sino que es un hecho de que por ello lo acumulamos y lo resguardamos, pero sobre todo lo transmitimos a cada nueva generación como bagaje cultural. ¿Verdad? Y esto es crítico porque ve que la técnica y la tecnología son el resultado de las aplicaciones del conocimiento y la información. Ujú. Así es que cada solución técnica y tecnológica conlleva a su vez nuevos hallazgos y formas de resolver problemas.
también producen otros problemas y situaciones a solventar. Paradójicamente así avanza la ciencia, ¿verdad? Mm. O sea, dando a veces soluciones encontramos problemas nuevos que ni siquiera imaginábamos, ¿verdad? Pero esto genera con este proceso un nuevo conocimiento para a su vez mejorar de forma sostenida los procesos y procedimientos para la solución de nuestras necesidades básicas y de la existencia humana, que son las mismas básicamente. O sea, desde que el primer homínido se puso en dos patas hasta ahora que estamos conversando vos y yo, son vivienda, alimentación, acceso y uso de recursos naturales, seguridad, convivencia, administración, organización política, recreación, salud, educación, entre otros tantos, ¿verdad? Ve que en realidad los problemas que tenemos hoy no son muy diferentes de los que tuvieron nuestros ancestros primitivos. Lo que ha cambiado es la manera en cómo lo resolvemos, justamente gracias a la acumulación de ese conocimiento y esa información, y nosotros hoy disfrutamos de todos estos logros como un resultado de un legado que viene justamente desde la fase primitiva, desde la prehistoria. Podríamos decir entonces que la historia evolutiva humana y la historia de la educación son casi la misma cosa, ¿no? Están totalmente amalgamadas, ¿no? Y eso lo vemos gracias a la gran historia, ¿no? Observando no solo cuál ha sido ese proceso por el que ha ido evolucionando la educación en nuestra historia, sino viéndolo como parte de nuestro proceso evolutivo como especie. Por supuesto, entonces ve que definitivamente desde ese enfoque casi que son la misma cosa, ¿verdad? O sea, no podemos Ujú. diferenciar la historia de la educación de la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ¿verdad? Y yo creo que ahí, de acuerdo con la pregunta inicial y que era el propósito de esta conversación, vemos que en la academia y en la formación profesional en educación, esa Ujú. fase no se estudia, se reduce muchísimo, ¿verdad? Queda casi que restringida la fase institucionalizada, vuelvo entre comillas, a cuando se convierte, no ya la escuela no son ni la comunidad ni el mundo de la vida, sino que se institucionalizan y se convierten en un mecanismo de control también social, ¿verdad? Que lleva a cabo tareas específicas de un proceso que hoy conocemos como enseñanza y aprendizaje, así un pensum o un currículum o un plan de estudios, como lo queramos llamar, determinado, ¿verdad? Y Que por algo supuesto, entonces como separado, ¿no? Sí. Esta institucionalización, perdón, institucionalización lo que hace es separar la educación del resto. ¿No es así? claro, la educación antes era una práctica y una dinámica en donde toda la persona que formara parte de un grupo enseñaba y aprendía. Ujú, Todos éramos enseñantes y aprendices, ¿verdad? ujú. No había separaciones ni había un currículum concreto, sino que eso era plástico, ¿verdad? Iba cambiando y modificándose de acuerdo con las diferentes necesidades de supervivencia y de desarrollo que tuviera cada grupo. En nuestra, digamos, en nuestra historia de la educación, esa fase se borra, por decirlo algo. Se reconoce como la fase primitiva, pero realmente creo yo, y por lo menos en mi opinión, Ujú. mucho nos ayudaría a conocerla y ahorita luego vamos a tratar un poquito de ahondar por qué. Pero sí, te reitero que en realidad en esta fase que se estudia, ¿verdad? En la academia y que es la que se incorpora en los currículos de formación de docentes de todos los niveles, ¿verdad? Desde preescolar hasta educación superior, es justamente la que investigamos. Y como señalaba, esta fase se le va a atribuir a Confucio, que vivió entre el 551 y el 479 a.C., que fue el que propuso que la educación tenía que tener, por supuesto, y ve que esa es la trayectoria, digamos, reconocida, el objetivo de procurar los medios para sobrevivir a las personas. Pero también, dice él, y no menos valioso, debe ser el promover, y de oír las palabras, ¿verdad? La virtud y la perfección en la vida en aras de la paz y la convivencia. Ve que ya ahí el tema de la guerra, ¿verdad? Mm. Entonces, como hoy, sigue siendo un tema.
¿verdad? La convivencia seguía siendo un gran tema, ¿verdad? Y ve que ya hace 2500 años se le empieza a ofrecer, digamos, a la sociedad la posibilidad de que esta institución asuma ese rol, ¿verdad? Un rol de formación, por decirlo hoy en palabras contemporáneas, cívica, ¿verdad? Sí. Digamos que por ahí iría esa tendencia, como te digo, ve que tiene 2500 años. Pero bueno, ahora lo retomamos y vemos que eso es solamente un periodo muy corto del desarrollo de la educación en nuestra especie. Muy bien, hasta aquí hemos utilizado el enfoque de la gran historia para entender la educación o la historia de la educación. ¿Cómo podríamos ahora darle la vuelta y quizá usar la gran historia para intentar mejorar este ámbito de la educación, si es que esto es posible? ¿Cómo lo ves? ¿Hay esperanza por aquí? Bueno, pues claro que sí, yo creo que estamos en un momento crucial para hacer esos cambios y que la misma realidad nos está forzando de alguna manera a hacer esos cambios. En donde, como te mencioné, pues la historia tradicional de la educación describe y explica el avance de las sociedades antiguas y modernas a partir de la filosofía, la historia de las ideas y la teoría de la educación, y tiene poco más de 2500 años de desarrollo. Ujú. Pero, no obstante, sabemos que con certeza que la humanidad cuenta con 200.000 años de historia, por lo menos, ¿verdad? De la educación, que apenas si atisbamos hoy gracias a los aportes de disciplinas como la arqueología, la antropología, la sociobiología, la psicología, las ciencias políticas, la economía e incluso de disciplinas de las ciencias naturales como la geología, la arquitectura, la ingeniería y la astronomía. Mm. Entonces vemos que el enfoque de la gran historia pues es un gran desafío para el pensamiento científico contemporáneo en su conjunto, porque conlleva el debate crítico sobre las tradiciones científicas que son, comillas, disciplinarias, ¿verdad? Y que están sumamente arraigadas Ujú. y que esto permitiría dar paso a formas nuevas de comprender los hechos del pasado para entender desde nuevos esquemas de pensamiento el futuro. Yo tengo la convicción de que el enfoque interdisciplinario de la gran historia es una oportunidad para dar un golpe de timón a la ciencia contemporánea en aras de aprovechar los conocimientos disciplinares especializados para resolver problemas complejos. Ujú. Y este ejemplo que estamos discutiendo hoy sobre la educación, yo creo que es muy bueno para entender cómo puede funcionar. Por supuesto, bueno, yo creo y estoy segura, además, para seguir haciéndole propaganda a la teoría de la gran historia, que la ciencia del futuro próximo pues deberá tener un enfoque complejo interdisciplinario, vuelvo y repito, no porque queramos, sino porque lo necesitamos. O sea, yo creo que los problemas contemporáneos son de una complejidad que poco podría aportar una disciplina por sí misma para explicar, ¿verdad? El enfoque interdisciplinar creo que es el futuro de la ciencia, ¿verdad? Y no porque queramos, como te digo, sino porque necesitamos hacerlo, que no va a seguir siendo disciplinario y reduccionista como el movimiento científico que predomina en nuestro tiempo. Ujú. Y enhorabuena, la educación y por ende la historia de la educación, pues también van a correr esta suerte. Ujú. Creo que la cultura y la educación, como te mencionaba, no solo son dos caras de una moneda, sino que desde el pasado han ido delineando el futuro. Entonces creo que el pasado, como te digo, reducir nuestro pasado como humanidad a 2500 años, creo que deja un enorme vacío, un sesgo gigantesco que nos podría dar realmente más luces, pienso yo, sobre cómo enfrentar el futuro. Creo que gracias a los aportes de enfoques no solo como el de la gran historia, sino también la teoría de sistemas, donde Ujú. hay un autor alemán, Niklas Luhmann, que Ujú. tiene una obra muy vasta y muy rica y propone un texto muy difícil de leer hasta para una persona formada en filosofía, pero no por ello sumamente valioso, que se llama Sistemas Sociales, ¿verdad? Que es donde él aplica la teoría de sistemas que nace en la biología, ve que ya ahí estamos entrando en la Ujú. interdisciplinariedad.
que nace en la biología, pero que él adapta dentro de su conocimiento a los sistemas, a las sociedades entendidas como sistemas. Ujú. Otra teoría que hace aportes de un valor incalculable es la teoría de la complejidad, en donde también Luckman hace grandísimos aportes, donde hay una visión muy interesante de cómo se reduce complejidad. Él dice, para reducir complejidad no hay más remedio que introducir complejidad. Pero entonces, en esa paradoja parece que la ciencia contemporánea tiene que introducir la complejidad de la interdisciplinariedad para dar mejores respuestas a los problemas complejos que tenemos hoy. Por lo No hay tanto, respuestas simples para problemas complejos, ¿verdad? imposible. Y como vemos, cada vez más evidencia científica aparece dándonos, sin lugar a dudas, la certeza de que los problemas son complejos. Incluso aquellos que pensábamos que eran tan simples, ¿verdad? Para no ir muy lejos, yo recuerdo que cuando yo era, bueno, yo tengo 61 años hoy, pero cuando yo estudié en la escuela, hace 55 años, yo recuerdo que nos decían que un recurso inagotable era el agua, por ejemplo, ¿verdad? Eso yo lo aprendí en la escuela. Evidentemente era falso. Bueno, y ahora tenemos no solo el problema del agua, sino la crisis climática. Por lo tanto, yo creo y imagino para un futuro próximo un currículo y formas de enseñar y aprender muy diferentes a las actuales. Honestamente, si me preguntas cómo van a ser, no sé, pero sí te puedo decir que no van a tener, o sea, que no van a tener, eso sí está clarísimo. Primero, no va a haber planes de estudio divididos en materias de disciplinas, no se va a privilegiar la memoria como principal habilidad cognitiva, sino más bien el desarrollo de habilidades cognitivas de alto nivel como el razonamiento, el análisis de hipótesis, la prueba de hipótesis, eh, la contrastación por contradicción, con pensamiento de alto nivel. La Ujú, evaluación, por lo tanto, no va a ser punitiva, como es hoy, ¿verdad? Donde perdes ujú, el grado o perdes la materia, ¿verdad? Sino que va a ser parte del proceso de aprendizaje, va a ser realimentación para el estudiantado, para el profesorado, para hacer cambios, modificaciones, apoyos, etcétera. ujú. El énfasis va a estar en la investigación. Yo creo que no va a ser no va a ser una educación repetitiva, como vimos que era la primitiva, ¿verdad? Sino que va a ser una investigación de construcción de conocimiento, de uso y aplicación de conocimiento e información, y que se van a promover en ella la creatividad y el avance individual a partir de un plan de estudios que será construido por la persona estudiante. Y esto es un cambio, creo yo, que será el más significativo y el que va a hacer un cambio rotundo en la historia de la educación Ujú. en general y de cómo educamos en particular, con base, eso sí, en un marco de referencia curricular que va a ser, por supuesto, interdisciplinario. Entonces, esperemos que cuando esto suceda, obviamente vamos a estudiar más, pero creo que vamos a ser más felices. También vamos a ser más productivos y vamos a cooperar más por un mundo en paz y una vida mejor para toda la humanidad, teniendo como horizonte el desarrollo sostenible, por supuesto la conquista del espacio y la expansión de la vida humana fuera de nuestro planeta. Ojalá así sea. Guau, guau, guau. Es como una carta a los Reyes Magos. Me encanta. Puede que no sepas cómo será, pero todas esas cosas que no serán realmente son cosas que en este momento ya nos estamos dando cuenta que sobran en nuestros sistemas educativos. Y me ha gustado mucho esta carta a los Reyes Magos, estos buenos deseos para el futuro de la educación de todas las personas en este planeta. Muchísimas gracias, Flora. Tengo una última pregunta para ti. Claro, Sabes por favor. que podríamos estar hablando sobre este tema durante mucho rato, pero tenemos que ir cerrando y terminando, así que ahí va la última pregunta que ya es tradición en este podcast, que se trata de tu impresión, tu manera de entender esa imagen que da nombre a nuestro programa, la imagen del amanecer terrestre. Ok, bueno, cuando vi la imagen realmente fue conmovedor, me evocó recuerdos inolvidables.
que tuve la experiencia, cuando tuve la experiencia de presenciar el eclipse total de sol del año 1991, que ocurrió a las 13:24 del 11 de julio, que fue visible desde México hasta Perú y Brasil. Es considerado el eclipse más largo del siglo XX, duró 6 minutos y 54 segundos. Igual que la foto, que la imagen de tu podcast del amanecer terrestre, me conmovió muchísimo porque me evocó eh, dos prodigios que se conjuntaban de una manera extraordinaria. El primero, el de la naturaleza en su inmensidad y misterio. Seguimos realmente cada vez que veo fotografías o imágenes como esta, solamente puedo pensar lo mismo que pensé ese día, y fue el prodigio de la naturaleza por un lado, pero también el de la mente humana por el otro, porque recuerdo que fue conmovedor también viendo la televisión, cómo con una precisión milimétrica se nos iba informando los diferentes países, desde México, como te digo, hasta la Amazonia, de cuándo iba a ser visible como total en cada uno de nuestros países. Y fue en Costa Rica cuando dijeron, en este falta un segundo y ahora en Costa Rica, y fue así. Eh, entonces la experiencia fue realmente conmovedora, ser parte del universo y ver no solamente como dos escenarios nosotros desde la Tierra viendo a la Luna y luego desde la Luna observando a la Tierra, una en el amanecer, en la otra en un eclipse, fue realmente conmovedor. Y como te digo, un privilegio, porque la conciencia de estos dos fenómenos amalgamados, el prodigio de la naturaleza y el prodigio de la mente humana, siempre me han sorprendido y creo que siempre lo harán. Es maravilloso. Muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros. Y muchísimas gracias por tu tiempo para este rato de conversación en el que hemos tratado temas complejos. No era nuestra intención solventar todos esos problemas complejos con respuestas simples, pero sí acercar desde una manera amable y sencilla a nuestra audiencia todas estas ideas que están detrás de nuestro interés en implantar la gran historia como parte de este nuevo enfoque en los sistemas educativos, y te agradezco muchísimo que lo hayas compartido con todos nosotros. No, más bien las gracias para mí, un honor y un privilegio estar con vos y con tu audiencia. Y bueno, estaremos siempre para servirles en lo que necesiten. Y ahí estaremos. Y como de nuevo, ahora es despedirnos y no saludarles. De nuevo, un gran abrazo fraterno desde Costa Rica. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. De nuevo, un episodio que podría haber durado horas y horas. Hablar con Flora ha sido un verdadero placer y espero que de nuevo os lo hayáis pasado al menos tan bien como yo. Me ha encantado desenredar la idea de la historia educativa con ella y con esa visión amplia y global que incluso ha terminado cristalizando en una lista de propósitos para la educación del futuro con la que no puedo estar más de acuerdo. Ojalá llegue el mensaje a alguno de nuestros gestores educativos, ¿verdad? Pero me quedo sobre todo con la reflexión final compartida sobre la imagen del amanecer terrestre, donde se junta el asombro por el prodigio de la naturaleza y el prodigio de la mente humana. Me encanta. Bueno, ya me despido, no sin antes recordarte como siempre que si has llegado hasta aquí y te ha gustado este episodio del podcast, te invito a que compartas, comentes, a que nos regales amor en forma de corazoncitos o likes para que este proyecto pueda seguir adelante. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio. Te va a encantar, estoy segurísima. Y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.